Instituto Bíblico o Seminario Bíblico Bautista de Ciudad Mante. Y cuando llegué al seminario, era un creyente nuevo. Ahora, si usted cree que no puede servir a Dios por la falta de conocimiento, porque es nuevo, Dios tiene planes diferentes para nosotros. El Señor me llevó después de haber recibido a Cristo un año después al seminario. Muchos esperaban que yo me volviera atrás o que dejara tirado lo que estaba haciendo, pero Dios me sostuvo. Pero en esa preparación llegué a pensar que no era llamado. Estar en una iglesia, estar enseñando a los jóvenes, estar dirigiendo un canto, yo lo sentía vacío. Así, yo sentía que no era llamado para eso. Pero pues estando aprendiendo señas, el misionero a los sordos me dijo, oye, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Dije, bueno, está bien, vamos a orar por eso. Y en el 2005, si no me equivoco, 2006, perdón, llegué a la iglesia para los sordos en Tampico, Tamaulipas, para apoyar. Y créame, no fue aburrido para mí un culto para sordos. No cantamos así como cantamos aquí, todo es en silencio. Algunos sonidos de los sordos, pero no había un canto así como nosotros. Yo veo muy bonito la congregación que cantamos estos himnos. Allá es silencio. El mensaje allá era igual en silencios, pero de repente escuchaba yo un amén en la congregación y dije yo, bueno, o son sordos o no. Y me emocionaba saber cómo se predicaba, me emocionaba saber cómo cantaba, me emocionaba saber que había alguien que decía amén, y esto es la seña de amén, amén, y todavía con su voz. Créame, de verdad no fue una una mera emoción, sino fue la confirmación de Dios diciendo, a esto es lo que yo te llamé para hacer. Entonces, desde ese momento me comprometí con el Señor para servirle en el ministerio con los sordos. Fui pastor de esa iglesia desde 2007 al 2012. 2012 iniciamos como misioneros en Tuxtla Gutiérrez, nuestra iglesia enviadora, y hemos trabajado con muchas iglesias. Y como ustedes pueden ver, gracias al Señor tenemos ahora un grupo de sordos. Ahora, no tenemos una iglesia para sordos. Hay iglesias para sordos, hay una iglesia para sordos en Ciudad Juárez, en Ciudad Mante, en Tampico, en Guadalajara, en Mérida. Hay una iglesia especialmente para sordos, pero nuestro proyecto no era establecer iglesias. Siendo pastor de la Iglesia Bíblica Bautista del Faro en Tampico, Tamaulipas, vimos que no queríamos establecer iglesias porque ahorita la iglesia ya no tiene pastor. Lo que queríamos es iniciar un ministerio con sordos en iglesias oyentes. Ustedes son candidatos. Tienen un local, tienen un pastor, tienen salones, hay hermanos dispuestos. Les tomé una foto, si no se dieron cuenta, ahí está grabado. Ahora, el curso del entrenamiento no es gratis. Ahí van a bajar muchas manos. No es gratis. Tiene un costo. Ahora, es el costo más barato del mercado. Tiene un costo de 1,700 pesos, se les incluye un material y el entrenamiento por un año. Pero de esta manera podemos hacerlo más eficaz. Cuando lo dábamos nuestro entrenamiento gratis, ¿saben cuántos terminaban? Ninguno. Nosotros pagábamos internet. Le decía al pastor que tenemos, en donde vivíamos en Chiapas no había internet, pagábamos internet con un módem muy chiquitito que era muy caro. Pagamos la plataforma de Zoom. Saben que Zoom se paga la plataforma en dólares, como 160, algo así por año, si se paga por año. Entonces, todo eso se paga. Compramos un equipo, una cámara para poder tener nuestras clases. Entonces, todo eso es un gasto. Y cuando terminábamos nuestro entrenamiento, 1 o 0 era lo que. Y nuestro pastor nos dijo, Francisco, van a tener que cobrar. Es decir, lo que es solamente para el material, para el internet y las herramientas que usamos. Nosotros no le sacamos ninguna ganancia. Ahora, si alguien no termina, sí me como una hamburguesa. Sí, de verdad, a veces también es necesario comernos una hamburguesa después de que nuestros alumnos ya no quieren, pues, pero antes terminábamos, nos esforzábamos cada martes, porque es cada martes la clase,
y nadie terminaba. Imagínense uno frustrado por eso. Pero cuando ellos ahora pagan, la mayoría termina. Y eso es bueno para nosotros, no porque recibimos una paga, sino porque podemos nosotros asegurarnos de que van a buscar sordos en su área, en su comunidad, y van a poder compartir la palabra de Dios, que es el propósito. Lo otro, hermanos, después de haber trabajado con iglesias, de haber ganado 5 sordos por aquí, 5 sordos por allá, 10 sordos por aquí, digo, no es una iglesia, es un ministerio con sordos en una iglesia oyente. Empezamos a hacer campamentos. Nuestro primer campamento para sordos fue de 16 personas, creo que fueron 7 sordos y todos los demás maestros y oyentes. 16, luego 21, luego 30, luego 40, luego 60, luego 88, y el campamento del año pasado fueron 120 personas. Y este año esperamos que sean más. Sordos de diferentes partes de la República van donde hacemos el campamento. Sordos de Juárez, sordos de Guadalajara, sordos de Mérida, sordos de Chiapas, sordos de Veracruz, sordos de Oaxaca, de aquí de la Ciudad de México. Muchos sordos se congregan en este campamento. Ahora, cuando iniciamos a hacer un campamento, no teníamos los recursos para iniciar un campamento. Ahorita nos está costando aproximadamente 60,000 pesos para hacer un campamento, para pagar el lugar y para pagar la alimentación. Entonces, mi esposa un día dijo, ¿sabes qué? Voy a vender productos. Ella vende bisutería, creo que ustedes, algunos saben. Mi esposa está vendiendo aretes, collares, pulseras, productos para que ella pueda recaudar fondos. Y el año pasado más o menos como unos 25,000 pesos recaudó ella y pagó los alimentos. Faltan más. Entonces, si ustedes quieren apoyar, no traje nada en venta, pero si ustedes quieren apoyar con una ofrenda para el campamento, ustedes pueden hacerlo. Acérquense con su pastor, le pueden dar la ofrenda a él y él puede acercarse conmigo y entregar la ofrenda. Ahora, no va a ser para mí, va a ser para el campamento. Otra cosa que hacemos en el campamento es que los sordos que llegan por primera vez entran gratis. Es decir, no pagan hospedaje, no pagan alimentación. ¿Por qué lo hacemos? Para animar a los sordos que nunca han ido a un campamento, que vean y entren gratis, y el segundo año sí tienen que pagar. Es decir, ya los emocionamos el primer año y el segundo año sí tienen que pagar. Pero para hacer eso necesitamos aproximadamente 30 becas. El campamento cuesta 1,000 pesos. Pues ya saben cuánto necesitamos para que 30 sordos de diferentes partes de la República puedan entrar gratis y puedan conocer a Cristo como Salvador. Muchos llegan y conocen a Cristo, muchos llegan y toman decisiones para servir a Dios. Y eso es lo siguiente, tenemos un instituto para sordos. Este año en Puebla tenemos nuestro campamento y se van a graduar 6 sordos, 6 varones y una señorita, 6 pastores, misioneros, y uno de ellos evangelista a los sordos. Uno dice, si ellos pueden, imagínense nosotros qué no podríamos hacer por la obra de nuestro Dios. 5 se gradúan para ser pastores, misioneros, evangelistas, y una joven, pues esposa de pastor. Hermano, esto es gracias a las iglesias que están involucradas en este ministerio. En el mensaje hay un punto donde nosotros cuando empezamos no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Creo que iniciamos como cualquier creyente. Ustedes a lo mejor dicen, ¿y se podrá hacer algo? ¿Y va a haber frutos de esto? Hermanos, uno no sabe lo que Dios va a hacer, pero si uno obedece en la obra de Dios, el Señor recompensa con los frutos. Cuando iniciamos no sabíamos que íbamos a abarcar todo el país para hacer esta obra. Ahora ya estamos saliendo del país. El plan es no solamente nuestro estado, no solamente Chiapas, no solamente aquí, sino que también nuestro país. Ahora, no solamente aquí. Yo no soy misionero aquí en México, soy misionero a todo el mundo para predicar el evangelio a los sordos. Entonces ya he ido a Venezuela, hay invitaciones para ir a Cuba, a Costa de Marfil, no sé hablar inglés, allá hablan inglés, y otros países que nos han invitado para hacer la obra con nosotros. No hemos podido hacerlo, más que solamente Venezuela. Pero hermanos, yo estoy dispuesto. Y las iglesias que apoyan nuestro ministerio tienen parte en esta obra tan necesaria, tan urgente, tan importante para llevar a cabo la gran labor. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Qué hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí, hermano? Bueno, la lengua de señas es mexicana. Yo aprendí lengua de señas mexicana. Ahora, por la gracia de Dios, como pues sé la lengua de señas, cuando fui a Venezuela ya es diferente. Aunque hablan español la gente, no, las señas no son iguales que aquí. Pero se hace fácil. Estuve 2 semanas allá, 21 días. Estuve 21 días allá y aprendí en una semana y prediqué 3 mensajes en señas venezolanas. Y 21 sordos recibieron a Cristo con las señas. Es decir, ellos no podíamos platicar al principio con esas señas. Aquí las señas, una hermana dijo, hola, ¿cómo estás? Allá es, hola, ¿cómo estás? Entonces, tuve que aprender, sentí que fue fácil. Entonces, yendo a ese país y aprender y compartir la palabra de Dios a los sordos, dije, ¿puedo ir a otro país y aprender también? Y compartirles el evangelio. Entonces nació el siguiente proyecto que se llama Proyecto Epafrodito. Epafrodito fue un siervo del apóstol Pablo, un siervo de Dios, que viajó para llegar con este siervo, arriesgó su vida, llevó una ofrenda y llevó un servicio. 3 cosas. Llevó una ofrenda, arriesgó su vida y dio un servicio. Lo que queremos es ir a otro país, a hacer un campamento con sordos en aquel país, juntar una ofrenda de las iglesias mexicanas para los alimentos de ese campamento, llevarlo y poder hacer ese servicio de un campamento y evangelismo con sordos. Entonces el lenguaje no es universal. Lengua de señas mexicanas, lengua de señas americanas, lengua de señas guatemaltecas, y así se va cada idioma. ¿Alguien tendría otra pregunta? ¿Sí? Ok, los niños van a ir a sus clases. Aquí no hay dulces. Si tienen alguna pregunta los niños, allá les responden los hermanos. Ok, los jóvenes se quedan. Ok, voy a poner este video. Es un pequeño video que grabamos ayer con mi familia para que conozcan a los que son miembros de la familia y los que estamos trabajando con sordos. Lo veamos tantito. ¿Qué tal, hermanos? Es un gusto poder saludarles. Somos la familia Cero Norta, misioneros a los sordos. Estamos en el Valle del Mezquital, aquí en el estado de Hidalgo. Nuestra labor es capacitar iglesias para que aprendan señas y también puedan trabajar con sordos. Les presento a mi familia, por favor. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Lisette y pues mis hijos también se van a presentar. Hola, mi nombre es Ael y tengo 15 años. Hola, mi nombre es Liz y tengo 13 años. Hola, mi nombre es Aaron y tengo 11 años. Pues es un gusto poderles mandar este pequeño video y también queremos que nos conozcan un poquito más. Ahorita vamos a comentarles un poco de cómo nos hemos sentido en cuanto al ministerio en este lugar que estamos. Por nuestro trabajo tenemos que viajar mucho porque hay sordos pues en todo nuestro país, hay necesidad de que ellos conozcan a Cristo y pues eso nos ha llevado también a mudarnos de casa en varios estados varias veces. Y pues primero quiero preguntarle a mi hijo Aarón, ¿cómo te sientes, Aarón, viviendo aquí en este lugar en Orizabita? Bien, porque la comida es muy rica y el aire es fresco. Muy bien. ¿Cómo te sientes respecto al trabajo misionero de tus padres, Luis? Pues siento que es un privilegio trabajar con mis papás y ayudar a sordos que no han conocido a Cristo. Muy bien. Ahora, Jael, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos? Esas cosas que pues dices, no es tan fácil. Pues cuando nos mudamos, dejamos el lugar donde crecimos y pues extrañamos el lugar y la familia. Ok. ¿Y qué puedes decir de tus rutinas, Jael? ¿Te ha parecido un desafío? Sí, ¿Por qué? porque soy una persona muy rutinaria y luego como nos movemos mucho, pues eso lo cambia y me tengo que adaptar. Ok. Pero Dios nos ayuda, ¿verdad? En el proceso de adaptación también.
¿Qué cosas de la vida de un misionero te parecen más difíciles o desafiantes, Liz? Que pues no siempre estamos en un lugar fijo, sino que muchas veces nos estamos mudando o cambiando de lugar, y eso es un poco difícil, también adaptarnos es un poco difícil. Ok. Y pues sí tenemos mucho movimiento, sí nos cambiamos muy seguido, pero aún ese proceso ha sido algo bonito, el poderle entregar eso a Dios, el poder estar contentos con lo que Él nos da. Y pues lo más gratificante del ministerio, creo yo, es el saber que estamos obedeciendo a Dios, que Dios pues es el que pone en nuestro corazón hacer esto por los demás. Él es el que ama principalmente a las personas y quieren que sean salvas, y dentro de la obediencia pues Dios nos bendice. En cada lugar que llegamos conocemos personas especiales que cuidan de nosotros, también nosotros tenemos la oportunidad de cuidar de ellos. Pues la familia espiritual tan grande que tenemos es una de las más grandes bendiciones también. Y bueno, Jael, una pregunta más para Jael. ¿Cómo te ayuda tu fe en esta labor, Jael? Pues nos ayuda a confiar en Dios, porque no siempre sabemos los planes, pero sabemos que su plan es bueno para nosotros. Gracias, Jael. Dios está en control de todo y pues damos gracias a Dios. Pues gracias, hermanos, por estar atento a nuestro ministerio, a nuestra familia. Es una bendición contar con ustedes. Yo sé que en esta ocasión a lo mejor personas que no nos conocían están escuchando de nuestro ministerio, de nuestra experiencia como familia. Quizás hay niños por ahí. Gracias por sus oraciones, gracias por estar atento a nuestras necesidades, iglesia. Gracias por permanecer fieles al Señor. Vamos a decir a la cuenta de 3, Dios les bendiga, ¿sale? 1, 2, 3. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Gracias por todo. Hasta luego. Ok, sí está prendido aquí, ¿verdad? El micrófono. Sí, creo que esa última foto es el Cañón del Sumidero, es el lugar más bonito del mundo. Bueno, soy chiapaneco, entonces tengo que hacer un buen anuncio y hablar bien de mi estado. Bueno, vamos a buscar nuestra Biblia, por favor. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Nuestro ministerio, el ministerio que Dios nos ha dado a mi familia y a mí, es un ministerio precioso. Un ministerio donde el Señor nos ha mostrado su misericordia, su amor, su poder, porque ha manifestado y ha dado fruto de manera sorprendente. Les decía, cuando iniciamos como misioneros a los sordos, siempre hay la expectativa de qué va a hacer Dios con nuestra familia, con nuestra vida. ¿Permitirá el Señor que haya fruto? ¿Podremos ver a sordos convertidos, discipulados y sirviendo a Dios? La verdad no tenía no consideraba eso. Dije, yo solamente voy a obedecer a Dios y lo que se haga está bien. Pero Dios ha sido bueno con nosotros en esta obra. El Señor ha mostrado su gracia, su poder, y hemos visto frutos. Ustedes saben, tenemos un campamento, les expliqué de eso. Tenemos un instituto para sordos con 9 alumnos. Tenemos un grupo de sordos en diferentes partes del país, y por la gracia de Dios, pues sabemos que el Señor va a hacer más cosas en su obra. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Voy a leer esta porción y ustedes me siguen con su vista. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Y pongan atención porque pues va a haber preguntas de este pasaje. Aquí hay una narración muy importante para nosotros. Marcos 7:31 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban.
Versículo 37, léalo conmigo, por favor. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos. ¿Podríamos ver cumplido este pasaje en este tiempo? Es decir, en aquel tiempo un sordo fue llevado a los pies de Cristo para que le impusiera las manos, para que le sanara físicamente. Y dice la Biblia que pudo escuchar y pudo hablar esta persona. Y dice la narración de la palabra de Dios que la gente quedó asombrada porque los sordos podían oír y podían hablar. Y esto es lo interesante. ¿Podemos hacer que los sordos oigan y que hablen hoy como en aquel día? Físicamente no, literalmente no. Pero con la palabra de Dios, Dios ha usado nuestras manos y los sordos están escuchando la palabra de Dios. Y ahora los sordos están hablando la palabra de Dios. Aquellos que han escuchado a través de sus ojos, han visto a través de sus ojos la palabra de Dios, la historia de Cristo, la redención que hay en Cristo Jesús, ahora están hablando la palabra de Dios. Entonces, sí se está cumpliendo la palabra de Dios. Hermanos, el tema de hoy es la comisión en práctica. Sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo dio la gran comisión a su iglesia. No lo dio a unas ciertas personas. Uno puede decir, bueno, la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, fue dado a esos hombres que estaban con Cristo. No, era la iglesia que estaba representada ahí con estos hombres. Algunos dicen, bueno, hablando de doctrina, que la iglesia comenzó en el día del Pentecostés. Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, hablando de Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Cristo le dijo, aquí está iniciando la iglesia. Juan capítulo 20, los últimos versículos, Jesucristo le dijo a sus discípulos que recibieran el Espíritu Santo, y recibieron el Espíritu Santo, y les dijo que a partir de ese momento ellos iban a predicar, y todo lo que ataren y desataren sería atado en la tierra y desatado en la tierra. Entonces les dio el poder como iglesia de predicar la palabra de Dios. Entonces Jesucristo habla a su iglesia, y su iglesia les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero sería fácil para Cristo dar una orden y no llevarlo a cabo, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos a alguien mandarnos a hacer algo y esa persona no lo hace, uno se queda así con los brazos cruzados. Bueno, ¿y tú por qué no lo vives? ¿Y tú por qué no lo haces? Los fariseos eran así, ¿verdad? Ellos decían y no hacían. Sin embargo, Cristo dio esta comisión, esta gran comisión a sus discípulos, pero Él lo llevó a cabo. Él cumplió lo que estaba diciendo de ir por todo el mundo. Dice el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Saben qué estaba haciendo Cristo en ese momento? En esta parte de la historia, ¿alguien podría responder? ¿Qué estaba haciendo Cristo cuando le trajeron a este sordo? Se estaba escondiendo. Se estaba escondiendo de la gente. ¿Habían escuchado ustedes eso? Bueno, si leemos un poquito en los versículos anteriores, versículo 24, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrar en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ahora, no estamos contradiciendo el título del mensaje con lo que Cristo está haciendo, simplemente que estaba en una región de gentil, y ustedes saben que Cristo vino a predicar a los judíos primeramente, y claro, los judíos tenían que predicar el evangelio a toda criatura. Este era el plan desde el principio. Sin embargo, primero los gentiles, y entonces cuando viene esta región de los gentiles, primero los judíos, y cuando llega a esta región de los gentiles, pues Él no quería hacer eso. No, en un sentido de orden.
pero él sí quería que todos fueran salvos. Al ver la convicción de esta gente, al ver la necesidad también de esta gente, pues él lo hizo con todo gusto. Versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No hay ninguna ofensa en este versículo. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra el demonio ha salido de tu hija. Y en otro versículo dice, por esta tu fe. Entonces nuestro Señor Jesucristo está en la región de Tiro, viendo la necesidad, y ahora sale de la región de Tiro y de Sidón y va al mar de Galilea. Si ustedes pueden ver en sus Biblias, van a encontrar un mapa en las últimas hojas. Cristo, ¿de dónde salió y a dónde llegó? ¿Qué dice el versículo 31? ¿De dónde salió y a dónde llegó? ¿Y llegó a dónde? ¿Pero a dónde llegó? ¿Cuál fue el lugar donde encontró a este sordo? A Decápolis, al mar de Galilea, por la región de Decápolis. Entonces, miren, este trayecto que nuestro Señor Jesucristo hace para llegar a este lugar son más de 100 kilómetros. Más de 100 kilómetros que Cristo está recorriendo. ¿En qué tipo de auto? Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la deficiencia? Nosotros decimos, Señor, si tú me das un coche, yo iría por todo el mundo y predicar tu evangelio. Cristo no tenía ese tipo de vehículos, este tipo de transporte, y sin embargo caminó aproximadamente 100 kilómetros para llegar a este lugar. Porque podría atravesar de Tiro al mar de Galilea, pero no, fue de Tiro a Sidón, subió aproximadamente 30 kilómetros y bajó al mar de Galilea unos 60 kilómetros y llegó para cumplir y predicar la palabra de Dios a un sordo. Miren, número uno, para Cristo la distancia no es un límite. Si nosotros entendiéramos, hermanos, lo que implica predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, el campo al cual debemos llegar es a todo el mundo. Pero si el cristiano se ha limitado a predicar la palabra de Dios a solamente aquellos que llegan a nosotros y me evangelizas, porque yo encontré una vez una persona que me dijo así, sabiendo que era cristiano, y dijo, oye, ¿podrías evangelizarme? Yo no he tenido otro encuentro así. Pero si nosotros como cristianos estamos esperando que alguien llegue a que le evangelicemos, es decir, si alguien, yo soy aquí, si han visto aquellos que están promoviendo su revista y todo, esperando que la gente llegue a ellos. Ahora, también salen a tocar puertas, pero nosotros no vamos a esperar a que lleguen a nuestra casa, a nuestra vida, para que les compartamos. No, tenemos que entender que la distancia no debe ser un límite. No escuché ningún amén. ¿Aquí no dicen amén? Bueno, es una pregunta capciosa. Pero, hermanos, si estamos esperando que a nuestra vida, a nuestra casa lleguen gente para evangelizar, entonces no estamos cumpliendo la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y este es el campo, ir a todo el mundo para predicar el evangelio, para llevar la salvación a toda criatura. Número 2. Cristo está hablando en otro idioma. Dice, le trajeron a un sordo. Yo solo sé hablar español y eso apenas sé hablar español. Cuando me dicen así, yo digo ansina. Cuando dicen alguna otra frase, la verdad, yo no sé hablar muy bien español. Yo apenas sé hablar español. No, hermanos. Si se trata de predicar la palabra de Dios, tendríamos que aprender otro idioma. Y si estamos hablando ahora de manera especial en el ministerio con los sordos, y sordos están buscando un lugar para congregarse. He tenido la bendición de poder guiar a un grupo de sordos allá en Veracruz, de que pudieran establecerse en una iglesia. Como por ahí del 2008, un pastor me llamó y me dijo, pastor, llegó un grupo de sordos, ¿qué hago con ellos? Digo, vamos a ver quiénes son, qué están buscando.
pudieron llegar a esta iglesia y yo les dije, esta es una iglesia bautista, esta iglesia les va a recibir, el pastor les dio un lugar, un salón para que pudieran congregarse. Ahora un grupo de sordos también aquí en la Ciudad de México, no sé si en la Ciudad de México, La Quebrada. Ustedes saben dónde está, yo no sé dónde está. Un grupo de sordos lo guiamos a una iglesia y se está congregando en esta iglesia. Hay sordos que están buscando una congregación. En Oaxaca hay un grupo de sordos que estamos capacitando y también necesitan una iglesia. La iglesia más cercana está a 2 horas. Ellos tienen que salir de su lugar para ir a esta iglesia, pero no hay una iglesia cerca. Ahora, hay una iglesia bautista, pero no hay quien les interprete. Entonces tenemos que preparar gente para que puedan compartir la palabra de Dios a los sordos. Entonces, número 1, la distancia no es un límite para hacer la gran comisión. Número 2, el lenguaje no es un límite. Si para usted el idioma, el lenguaje es un límite, entonces no estamos cumpliendo la gran comisión. Bueno, esa es la introducción. Vamos al versículo, Marcos capítulo 7, versículo 32. Quiero que veamos este pasaje. La comisión en práctica es ver a Cristo haciendo la obra. La gran comisión que Él nos ha dado, Él lo está llevando a cabo. Marcos 7:32, léanlo conmigo por favor. ¿Qué dice? Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Número 1, le trajeron. Hermanos, en la gran comisión, el trabajo más sencillo es traer gente a la iglesia. ¿Sí me escuchó bien? ¿Está de acuerdo conmigo? Usted no sabe cuánto le he rogado a mi vecino, a mi familia para que venga a la iglesia. Bueno, eso es lo más sencillo. De todo lo que hay que hacer, eso es lo más sencillo. No dije que era fácil. Dije que es lo más sencillo, lo más fácil. Lo demás se complica. Pero traer gente a la iglesia es lo más fácil. No dije que es fácil, es lo más fácil. Un hermano en Chiapas se dedica a vender mariscos. ¿Saben qué hizo? A sus clientes les dijo, si no van a mi iglesia ya no les vendo. En otra ocasión ese mismo hermano le dijo, te invito a una cena a mi iglesia. Era la Santa Cena, no pudo participar el invitado, pero había cena. En otra ocasión, otra iglesia dice que abrieron sus puertas porque había un mundial, un partido de fútbol, no sé cómo se llama, era un mundial. Y los invitaron a ver el partido a las 7 de la noche. Tenían el culto a las 5, dijeron vamos a llegar desde las 5 de la tarde y cerraron las puertas. Todos llegaron a ver fútbol y no pensaron que era una iglesia y cerraron las puertas. Dijo, primero les vamos a predicar y terminando la predicación, vemos el fútbol. Es decir, son métodos que uno puede pensar, bueno, no son tan convencionales, no son tan algo que podamos hacerlo comúnmente. Pero si tenemos que buscar de algo para traerlos a la iglesia, invítenles un desayuno. No sé si hay desayuno y café con pan, un sándwich torta que hay en la mañana. Invítenles, de verdad, mucha gente acepta un café, acepta un desayuno. Pero a veces no sabemos cómo invitar. Solo vamos a la iglesia y no les ofrecemos nada. No, tenemos que tener gracia para poder invitar. Ahora, este es el trabajo más sencillo. Es lo más fácil que podemos hacer, porque si los traemos a la iglesia, no sabemos nosotros cómo compartirla. El pastor lo va a hacer, otros hermanos lo van a hacer. Ahora, hermanos, cuando la persona recibe a Cristo, se va complicando la labor, porque el discipulado es una labor muy difícil. Nosotros hemos empezado el trabajo de discipulado con sordos este año en el Valle del Mezquital y 5 sordos han recibido a Cristo, han recibido el discipulado y se han bautizado. Es decir, no ha sido fácil, pero lo más fácil es traer gente a la iglesia. Miren cómo lo hicieron en aquel entonces. Le trajeron a un sordo para que conociera a Cristo. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 1. Miren, aquí tenemos una situación complicada para esta persona que no podía levantarse de su cama. Y sin embargo, las personas que lo trajeron a Cristo buscaron la manera para hacerlo. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa.
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ahora, si estos hombres se hubieran limitado simplemente a que este paralítico viniera a la iglesia por una simple invitación, oye, no sería bueno para ti que conocieras a que puedes sanarte de esta condición. ¿Y dónde es eso? Es como 24 para allá. Si puedes, te esperamos. Estos hombres entendían que esta persona no iba a ir. Es decir, por su condición física, por su enfermedad, este hombre no podía ir. Tampoco quería ir. ¿Quién es Jesús del que tú hablas? ¿Cuál es esa iglesia de que tú me hablas? ¿Quiénes son esos hermanos? ¿Quién es ese pastor? Ese hombre que va a predicar. ¿Quién es? Ni lo conozco, no conozco el pastor, no conozco la iglesia, no conozco tu religión. Así que no quiere ir. Estos hombres lo llevaron cargando. Era la única manera de poderlo llevar. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5, léanlo conmigo por favor. Al ver Jesús la fe, ¿de quién? ¿De quién era la fe? ¿Del paralítico? Entonces, ¿quién está reconociendo Jesús en esta labor? De los 4. Ahora, también este paralítico fue salvo. Es decir, aquellos eran creyentes fervientes de Jesucristo, seguidores de Jesucristo. Llevaron a un paralítico que no tenía ninguna religión, bueno, el judaísmo a lo mejor, que no creía o no conocía a Cristo, pero le conoció. Pero dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, la labor importante de nosotros que somos hijos de fe, somos hijos de Dios, que sabemos los beneficios que trae conocer a Cristo, tenemos que hacer una labor tan especial como esta. Pero nos conformamos cuando gustes ir a la iglesia. Esa frase me corrigieron una vez y la verdad yo no uso esa frase. Si gustas puedes acompañar. No va a gustar venir a la iglesia, no quieren venir a la iglesia. No, vamos a nuestra iglesia. Ahora tampoco le vamos a obligar a ir a nuestra iglesia. Si no vas, ya no te vendo mariscos. Fue una cuestión de vida o muerte para ellos. Dijo, no, tenemos que ir. Es que venden muy económico los hermanos, son conscientes del precio. Entonces estos clientes dijeron, si no vamos, ya no vamos a tener producto. Y se vende bien el marisco. Vamos a ir a esa iglesia. Entonces tenemos que buscar de alguna manera nosotros de llevar a cabo la gran comisión de invitar gente a la iglesia, de que vengan a escuchar el mensaje. Pero la fe de ellos, de estos 4, fue lo que dijo Cristo al ver la fe de ellos. Es importante para nosotros entender que la labor de nosotros como hijos de Dios es traer gente a los pies de Cristo. Si nosotros no tenemos esa convicción, si nosotros no entendemos lo importante que es traer gente a la iglesia, entonces va a haber muy poca gente convertida. Ahora, no se trata de traer gente a la iglesia. Se trata de traerlos a Cristo. Muchos hablan de su iglesia, muchos hablan de su templo, muchos hablan, no sé cómo son ustedes, si son amables, atentos con sus invitados, no lo sé. Una de las cosas muy importantes que ha sido nuestro pastor allá en Tuxtla Gutiérrez es la atención hace que la gente se quede en la iglesia. Claro, Cristo obrando en sus vidas, pero él dice, si nosotros les recibimos de una manera amable, ellos se van a quedar. Pero si el invitado se queda sentado en su silla, sin que nadie lo salude, sin que nadie platique con él, ¿creen que se va a quedar? ¿Creen ustedes que quiere quedarse esa persona? Entonces usted no desaprovecha la oportunidad. Si usted no trajo un invitado, si alguien más lo trajo, vaya, salúdese, preséntese. Ahora no pregunte como a veces pregunta, ¿cómo estás bien? ¿Sí han escuchado esa frase? Ya ni me dejan responder, ¿cómo estás bien? Ah, sí, pues sí.
Ahora, también conocí un hermano que me decía, ¿cómo estás, hermano? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás contento? Sí. Y después me hizo las mismas preguntas. Dije, bueno, no creo que sea sincero sus preguntas. No, pregunte cómo está, cómo se siente. Yo tuve la oportunidad de platicar con algunos de ustedes. Me preguntó cómo estuvo el viaje. Cerquita, 3 horas y media de viaje, pero es interesante saber lo que sucede con una persona que viene por primera vez a su iglesia. Están preocupados para que se sientan bien. Hermanos, no solamente una preocupación por traer gente a la iglesia, sino una preocupación porque sean salvos. Miren lo que está sucediendo aquí en Marcos capítulo 2. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en sus corazones que cavilaban de esta manera dentro de sí, dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿O qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Quizás, no estoy diciendo que así sea, quizás estos 4 hombres vieron su condición física y dijeron, ¿quién puede sanarles? Jesús. Y se preocuparon por la sanidad física solamente, pero no se imaginaban lo que iba a hacer el Señor con esta persona. Quizás estaban preocupados por su salud física solamente, pero no solamente fue sanado de su condición, sino que fue sanado también de su corazón. Regresemos a Marcos capítulo 7, versículo 32. Hermanos, cuando nosotros vemos un milagro obrado por las manos de Cristo, no solamente pensemos en la sanidad física, pensemos en lo que Dios va a hacer con esa persona. Podemos ver en la palabra de Dios ciegos que fueron, que recibieron la vista. Lo que en realidad sucedió es personas viendo la verdad de Dios. Este paralítico no solamente fue sanado de su condición y aprendió a caminar, sino que ahora estaba caminando en el camino para acercarse a Cristo. Leprosos que habían sido sanados, no estamos hablando solamente de su lepra que fue quitada, sino que su pecado fue quitado. Ahora, este sordo está ¿qué? Oyendo y hablando. Esto es lo que debemos buscar, hermanos, que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Que pueda escuchar la palabra de Dios y luego hablar. Les dije, hermanos, yo tenía 1 año de ser convertido y yo ya había entendido que Dios quería usarme. Ahora, si yo les cuento toda la historia, ustedes van a quedar sorprendidos porque no hice las cosas como debieran ser. El pastor dijo, no, todos deben predicar, y mi hermano y yo fuimos a un lugar, juntamos gente y comenzamos a predicar, y el pastor dijo, no, la iglesia te tiene que enviar. Pero eso sirvió de testimonio, porque dijeron, bueno, está bien, no lo hicieron bien, porque nadie puede ir y hacer por su cuenta algo. No, la iglesia te tiene que enviar. Si usted ha juntado un grupo de personas allá en su colonia, la iglesia les tiene que enviar. Así se hace. Así fue extendiéndose el evangelio desde la tierra prometida hasta que llegó aquí. Las iglesias tuvieron una misión. Esta misión se convirtió en iglesia, y así se fue hasta llegar aquí. Las iglesias que existen ahora y dicen predicar la palabra de Dios no tienen historia. Fueron creadas por división, porque no les gustó la doctrina, porque no les gustó la organización, se separaron e hicieron sus propias denominaciones, sus propias iglesias, pero no vienen de una línea de los discípulos de Cristo. Entonces, pero vemos aquí Cristo mostrando este pasaje, esta historia. Le trajeron a un sordo y lo importante era que ellos fuera salvo. Número 2. Le trajeron a un sordo y tartamudo. ¿Saben qué significa esto? Los que han escuchado un poquito acerca de la condición de la sordera, un sordo tartamudo es un sordo hipoacúsico. Uno que puede escuchar un poco y porque puede escuchar puede hablar. Ahora, usted y yo normalmente no les vamos a entender mucho,
pero quienes trabajan con ellos entienden muy bien. ¿Alguien de aquí tiene un niño que no habla muy claro? El papá y la mamá lo entienden todo, porque conviven con ellos. Ahora, yo puedo decir que los sordos hipoacústicos pueden hablar claramente porque trabajamos con ellos, les podemos entender. Pero este sordo, cuando llegó aquí, no era una iglesia y los que estaban ahí dijeron, es tartamudo. No, era un sordo hipoacústico. Pero dice la palabra de Dios, versículo, ya me perdí, Marcos capítulo 7, versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo. Entonces, hermanos, no siempre el grupo de personas quienes vamos a trabajar habla el mismo idioma. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos encontramos gente así? Si vinieran sordos a su iglesia, ¿quién podría atenderle? Conozco sordos que están buscando una iglesia todavía, de aquí de la zona metropolitana, buscando una iglesia. Si yo les dijera, vayan y congréguense en esta iglesia, ¿podría alguien atenderle? ¿Podría alguien hablarle, enseña y poderle comunicar la palabra de Dios? Busquen Marcos 16:15, un poquito más adelante donde estamos, Marcos 16:15. Este es el pasaje con el que Dios confirmó mi llamado a la obra misionera con los sordos, porque habla de manera clara a quienes debemos predicar. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. A toda criatura. Y dentro de toda criatura están incluidos los sordos. En el mundo de los sordos que no han escuchado físicamente, espiritualmente, necesitan una persona que les pueda llevar al conocimiento de la verdad. Necesitan saber que Cristo murió por sus pecados. Llevar a cabo la gran comisión se hace de 3 maneras. Ahora, no independiente una de otra. Yendo, orando y dando. ¿Usted está yendo? ¿Usted está dando? ¿Usted está orando? Si no estamos respondiendo a estas 3 preguntas y solo estamos orando o solo estamos dando y no estamos yendo, entonces no estamos haciendo la gran comisión. No tiene que responder, ¿usted está yendo, orando y dando para la obra misionera? Ir es predicar la palabra de Dios, es ir a su colonia, ir puerta a puerta, es compartir el evangelio, es llevar el mensaje a toda criatura en el lugar donde están. Orar, pues es orar por los misioneros, orar para que la familia misionera en el campo misionera pueda seguir haciendo la labor. Y dando. Eso es una parte muy importante para todos. Le trajeron a un sordo y tartamudo. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 32. Y le trajeron, número 1, número 2, un sordo y tartamudo. Y número 3, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Una de las labores de la gran comisión es rogar por aquellos que no conocen a Cristo. ¿Saben qué es rogar? Es interceder por esas personas que no conocen a Cristo. Vamos a Génesis capítulo 19, por favor. Génesis capítulo 19, por favor, y vamos a encontrar una historia muy interesante de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Perdón, es 18, 16. Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más,
y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Versículo 23, ¿qué dice? Por favor, léanlo conmigo. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Porque si vamos a la historia de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, los hijos del trueno, cuando en Samaria no le recibieron, dijeron los discípulos: oye, ¿por qué no haces descender fuego y destruyes a estos? Jesucristo los quedó viendo y dijo: ¿de qué espíritu son ustedes? Yo vine a salvar, a buscar y a salvarlos de lo que se había perdido. Yo no vine a destruir. Lo que está diciendo aquí es que cuando nosotros no estamos pensando en la salvación de los demás, cuando nosotros estamos rogando, intercediendo por los que ahora están viviendo en pecado, los que están apartados de Dios, estamos condenando a esa gente. Ahora, ¿qué tipo de gente es? ¿Merecen la muerte? Sí. ¿Merecen la condenación? Sí. ¿Son pecadores? Sí. ¿Odian a Dios y su palabra? Sí. Como nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Y Él tuvo misericordia de nosotros, enviando a alguien para hablarnos de su palabra, para invitarnos una vez, para invitarnos una segunda vez, para invitarnos una tercera vez, para invitarnos muchas veces. ¿Sí o no? Dios envió a alguien y alguien vio que nosotros estábamos viviendo perdidos sin Dios, y esa persona se preocupó por nosotros, por nuestra familia, por nuestro pueblo, y predicó el evangelio, intercedió por nosotros. Dios nos rescató de esa condición y ahora estamos gozando la vida eterna, la vida en Cristo. Y nosotros nos corresponde ahora interceder por los demás. Debemos interceder por los demás para que conozcan también a Cristo como su Salvador. Debemos rogar al Señor de la envíes, que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, por favor, si pueden buscarlo. Mateo capítulo 9, 35 al 37. Si usted no está dispuesto a contarse dentro de aquellos que Dios está buscando, bueno, quizás soy muy extremo en esto, no deberíamos leer este pasaje. Porque a veces cantamos: y al desierto quiere Jesús que vaya yo. ¿Responderíamos a ese llamado de ir al desierto y predicar el evangelio? Es bonito cantarlo, pero una cosa es cantarlo y otra cosa es llevarlo a cabo. ¿Iría usted al desierto a predicar de Cristo? ¿Iría usted a China, donde no hay una libertad para predicar el evangelio? ¿O iría usted con los árabes para predicar el evangelio, donde no es muy bien aceptado un cristiano? Yo estoy dispuesto a morir si es necesario. Eso dijo Pedro, ¿verdad? ¿Y luego qué hizo? Le negó cuando vio ya la espada cerca de su cabeza, de su cuello. Dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36, por favor, léanlo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que vio Cristo? ¿Gente lastimada, herida, a punto de morir? No, vio gente en esas ciudades que estaban viviendo bien, que estaban teniendo los recursos materiales a la mano, que estaban disfrutando de la vida, y sin embargo no tenían a Cristo como su Salvador. Y nosotros podemos ver aquí a nuestro alrededor: ¿hay alguna necesidad aquí? Gente tiene 2 vehículos, tiene una gran casa, están disfrutando de los beneficios de vivir en una ciudad, no tienen que sembrar para comer, nada más van al mercadito y se compran una comida corrida y disfrutan.
Jesús sí vio la necesidad de ellos, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros. ¿Qué dijo? Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estaban rogando. Como aquellos hombres cuando llevaron a este sordo delante de Cristo, le rogaron que le pusieran la mano encima. Ahora, ellos eran familia de este joven. Eran padres, eran hermanos, eran vecinos, no sé quiénes eran, pero ellos están preocupados porque su hermano, porque su hijo, porque su primo pueda ser sanado. Tenía esta condición de la sordera y en Marcos capítulo 2 no podía pararse. Esos a lo mejor eran familias y estaban preocupados por la salvación de ellos. Pero ¿nos preocuparíamos por alguien que no es nuestra familia? ¿Pensaríamos en que necesita a Dios si no es nuestra familia? Me han preguntado: pastor, ¿usted tiene algún familiar sordo? ¿Por qué es que está haciendo esto? No tengo ningún familiar sordo, gracias a Dios. Pero esta labor que estamos haciendo es ver a sordos que no han escuchado el evangelio. Ustedes pudieron ver Romanos capítulo 10, versículo 13, 14, 15, donde pues si no pueden escuchar, ¿cómo van a conocer a Cristo? Si no hay quien les predique, ¿cómo van a conocer a Cristo? ¿Cómo van a obedecer la voz de Dios si alguien no les habla a través de sus manos? ¿Cómo van a oír? Cuán hermosas son las manos de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, no está hablando de mí, está hablando de todos aquellos que predican la palabra de Dios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Ha rogado usted por más obreros? ¿Ha orado usted por más obreros? Quizás sí, pero no podemos orar por más obreros si no estamos incluyéndonos a nosotros. Es fácil. Gladys Edwards, misionera en el interior de la China, cuando estaba estudiando, su calificación era de las peores calificaciones y esta mujer vio a su maestro de misiones y dijo: profesor, hermano, pastor, no sé qué era. Dijo: ¿por qué usted no va a China y predica ahí a los que necesitan el evangelio? Y el profesor le dijo: ¿y por qué no vas tú? Y su hermano era doctor y dijo: oye, pues, hermano, ¿por qué tú no vas a China? Tú eres médico, puedes ayudar con tus enfermedades, predicar la palabra de Dios. Y le dijo: ¿y por qué no vas tú? En el seminario donde ella estaba, Gladys Edwards, era la peor, a lo mejor. Entonces ella: yo no. Pero tantas veces que estaba buscando a alguien que pudiera ir a China y predicar el evangelio, y tantas veces que le decían: ¿y por qué no vas tú? ¿Entendió cómo estoy pidiendo que Dios envíe obreros y no me estoy incluyendo yo? Y esa mujer fue a China y estuvo ayudando a los huérfanos en China. Y esa mujer ganó a muchos para Cristo. Hermanos, si usted y yo estamos viendo a otros que serían buenos para ir a predicar, para hacer la obra, y no se está incluyéndose a usted, entonces no está orando bien. Usted tiene que ir a predicar. Usted tiene que hablarle a sus familiares. Usted tiene que hablarles la palabra de Dios a sus vecinos. Usted tiene que dar testimonio a sus amigos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos rogar por aquellos que están perdidos sin Cristo. Marcos capítulo 7, versículo 32. Marcos capítulo 7, versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Cristo conocía la necesidad de esta persona, sabía que no podía hablar, sabía que no podía oír. ¿Y cómo le dijo que Dios es el que puede hacer milagros en nuestra vida? Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Versículo 35, y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. ¿Y qué hacía? ¿Usted no ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Usted no ha entendido lo que Dios, lo que Cristo, la obra de Cristo ha hecho en su vida? Como de no escuchar, de ser sordo espiritualmente a escuchar
y tener la capacidad de hablar para que otros conozcan a Cristo, abrió sus oídos, desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Qué equipo le va a usted, hermano? Fútbol. Yo no sé de equipo, pero algún equipo va a fútbol, algún deporte. Hermana, su esposa, ¿verdad? Usted sabe cómo ama el béisbol y cómo habla de su equipo, cómo habla de sus jugadores, en qué año, y todo eso lo sabe. Cuando lo platica con sus amigos, piensen en eso. ¿Puede o no puede? ¿Cómo es ¿Es un fanático o no? Se puede expresar y emociona a otros. ¿Y dónde son? ¿Cuándo van a poner ese partido? ¿Cuándo es tu equipo? ¿Cuándo va a jugar? Dime, porque quiero saber que lo veo tan emocionado que yo soy fan ya de este equipo. Para no estoy diciendo que no hagan Cristo, pero espero que todos que podemos hablar de algún equipo, que podemos hablar, las hermanas se comparten las recetas de comida y mira, me salió bien delicioso y fue muy poquito lo que gasté y pudimos alimentar a toda mi familia que llegaron a esta fiesta. Y a ver, compárteme tú la receta. Y tanta es la emoción que uno quiere hacer ese postre y cuando lo hacen uno no sale igual, pero nos emocionan. Ahora, hermanos, no nos vamos a emocionar hablando de Cristo, quien nos ha salvado de la condenación, quien nos ha perdonado todos nuestros pecados, que nos ha dado una vida nueva, una familia nueva, un esposo nuevo, una esposa nueva, que ahora podemos no tener esa relación, esa paz en nuestra familia por Cristo. Pero es Cristo nada más. Miren lo que dice el siguiente versículo 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Ahora, ¿por qué Cristo prohibió a esta gente que no hablara de este milagro, que no hablara de esta obra tan especial que hizo? Porque no eran cristianos, no eran hijos de Dios. Entonces no quería que los que son inconversos hablaran de esto. Él quiere que los hijos de Dios estén proclamando el evangelio. El privilegio de hablar de Cristo es de nosotros. Pero ellos son desobedientes, nosotros no. Ellos les dijo que no hablaran, ¿y qué hicieron? Y a nosotros nos ha dicho que hablemos. Los niños, no prendo a la televisión, ¿qué hacen los niños? Yo ya tengo respuesta para mí. Papá, ¿puedo ver la tele? Sí, nada más no lo prendas. Papá, ¿puedo prender la tele? Sí, nada más no la veas. Ayer me preguntaron, ¿puede ver televisión su hijo? Sí, nada más que no la prenda. Porque sabemos cómo es el razonamiento de un niño, ¿verdad? Le dicen una cosa y hace otra. Nosotros no somos niños. Nosotros sabemos lo que Cristo nos ha dicho, hermanos. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Su Salvador le está diciendo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos tan convencidos del lugar donde nos ha sacado, del lugar donde nos ha puesto, del lugar que tiene preparado para nosotros, que queremos que otros conozcan de Cristo. Vayamos y prediquemos. La distancia no es un límite, el lenguaje no es una barrera. Nosotros estamos llevando la labor a toda criatura. Estamos trayendo gente a la iglesia. Estamos rogando por los inconversos. Estamos rogando por más obreros. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a conocer si nosotros no estamos hablando? ¿Cómo van a invocar el nombre de Dios si nosotros no estamos predicando? ¿Y cómo predicarán si nosotros estamos campantes aquí? No sé si es una palabra que se entienda. Tranquilos. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor.
Es una queja espiritual. Hay pocas iglesias que les ha interesado el ministerio de los sordos, muy pocas iglesias. Desde el 2012 hasta actualmente, pocas iglesias han recibido el entrenamiento en lengua de señas. Las que han recibido terminan su entrenamiento y no buscan sordos. Un pastor muy conocido me dijo, tú enséñales, dales la herramienta y si no lo hacen, allá ellos. Lo he hecho, pero no puedo quedarme quieto, hermanos, esperando que sepan de la necesidad, sepan de este ministerio y no lo lleven a cabo. Ahora, no les estoy usando esto para hacerles sentir mal y ustedes, no, yo estoy diciendo la realidad. Y hermanos que aprendieron bien las señas y que yo le puedo decir que pueden servir a Dios en el ministerio con los sordos, no han querido. Hermanas que tienen compromiso con su esposo, con su familia, que han batallado con las señas, ellas son las que se han encargado del ministerio con los sordos. Mayormente son mujeres que están sirviendo en el ministerio con los sordos. La hermana sabe de la hermana Tete, es mujer y está trabajando con sordos. En Chiapas son 2 hermanas que están trabajando con sordos. Hay un líder, pero las hermanas son las que andan empujando. En Playa son varias hermanas que están trabajando con sordos. Ha sido difícil nuestra labor. Una de la labor que ha sido concientizar a las iglesias para poder trabajar con sordos. Yo sé que ustedes ahorita están reflexionando sobre esto, pero ustedes harán la labor para que los sordos conozcan a Cristo. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Llevemos a cabo la gran comisión, pongamos en práctica lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que no lo haga, allá de él, allá de ella. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra. Señor, si hablé palabras de hombre para animar, para exhortar, Señor, quizás por mi experiencia, por el poco recibimiento que ha tenido el ministerio entre las iglesias. Perdóname, Señor, pero también te ruego que esta iglesia pueda ver en tu palabra, tu obra, la gran comisión que nos diste de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero también en este pasaje, Señor, donde tú buscaste a este sordo, pudo oír y pudo hablar de lo que tú hiciste en su vida. Señor, que podamos ser como aquellos 4 hombres de fe que trabajaron, que cargaron a este paralítico o los familiares de este sordo que le llevaron a Cristo, sabiendo que es Él quien puede ayudarnos, sabiendo que es Cristo el que puede perdonar nuestros pecados. Que nuestros hermanos, Señor, en esta iglesia puedan saber que tenemos la labor tan importante de traer gente, de traer personas, de traer almas a tus pies. Cualquiera que sea el método, cualquiera que sea la manera, Señor, pero que ellos puedan venir y conocerte como Salvador. Que podamos interceder por aquellos que todavía no te conocen. Quizás la sociedad, el lugar donde vivimos, aparentemente no merezcan ser salvos, pues nadie merece ser salvo. Nosotros también estábamos entre ellos y tú nos rescataste, Señor. Dios, ayúdanos a tener convicciones firmes acerca de la gran comisión, convicciones firmes acerca de nuestro llamado, del mandato que tenemos. Y Señor, que podamos interceder de tal manera que podamos traer personas a tus pies y que sean salvos.
Yo sé que usted está orando, reflexionando en esta tarde sobre la necesidad, y yo sé que usted sabe, antes de que yo le predicara, usted sabía que era responsable de llevar a cabo la gran comisión. La respuesta de muchos es que yo no lo siento, no siento un llamado para predicar. No se trata de un llamado, se trata de un mandato. Quizás usted no se siente capaz de hablar. Moisés dijo, soy torpe de lengua. No se sentía capaz. Jeremías dijo, soy un niño. No se trata de la capacidad de hablar, se trata de acercar el evangelio, la salvación a quienes no le conocen. Usted solamente tiene que llevarles ese mensaje. No se trata de recursos. No tenemos los recursos para ir a todo el mundo. No se trata de recursos. Se trata de obedecer la voz de Dios. Yo sé que usted está luchando en su corazón para llevar a cabo la gran comisión. Jesús le ha dicho a usted, ve y predica a tus vecinos, a los que viven alrededor de tu casa. Háblales a ellos de Cristo. Invítales a la iglesia. Ora por los misioneros. Ofrenda para que los misioneros puedan llegar al campo donde Dios los ha llamado, para que puedan sostenerse en el lugar donde están. Se trata de ir, se trata de orar y se trata de dar. No se trata de una de estas opciones. Las tres tenemos que llevarla a cabo. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La comisión es simultáneamente aquí y allá. Dios está obrando en su corazón. Dios le está hablando a su corazón. No se quede sin responder. No se quede sin hacer un compromiso. Hay otra opción también. Hay otra forma de predicar con nuestras manos a los sordos. Pero eso es hablar, es lo mismo, hablar. ¿Le gustaría que yo ore por usted para que usted pueda llevar a cabo la gran comisión en su vida? Levante su mano, me gustaría orar por usted. ¿Hay alguien así? Gracias, gracias, gracias. ¿Puede bajar su mano? ¿Hay alguien más? ¿Le gustaría levantar su mano? Gracias, gracias, gracias. ¿Hay alguien más? Gracias, gracias. No se quede con sus manos abajo. Tenga el valor. Sea agradecido, agradecida con Dios por aquella persona que le compartió. Usted sabe que esa persona hizo su esfuerzo y ahora usted goza de la vida eterna. Sea también usted un embajador de Cristo. Vaya usted y hable de Cristo. ¿Hay alguien más que le gustaría levantar su mano? Vamos a terminar la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por las manos levantadas, por la convicción de mis hermanos, Señor, y aquellos que no levantaron su mano, Señor, quizás por pena, quizás por sentirse incapaces, quizás todavía no te han conocido como Salvador, todavía no se han dado cuenta de todo lo que hiciste para salvarles. Sin embargo, obra en sus vidas, que en un día no muy lejano puedan entender la necesidad de predicar, la importancia de predicar el evangelio, la importancia de serte fiel a ti, Señor, llevando la salvación a toda criatura. Ayuda al pastor, Señor, a su familia, a la congregación. Y Señor, si ellos han comprendido también la necesidad de predicarle a los sordos, que ellos puedan recibir este entrenamiento y pues poderle compartir a esas personas que nos están esperando en casa con el evangelio, con la salvación. Pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.